Hola comunidad de Beyond, yo soy Karime y el día de hoy estamos con Pilar Gómez, quien es la directora de la Fundación Diabetes LATAM, quienes se encargan de brindar atención y educación en diabetes a familias y personas que viven con diabetes tipo 1 en Panamá y también en América Latina. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es vivir con diabetes en Panamá. Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias y mucho gusto tenerte aquí. Gracias, Karime, muchas gracias a ti. Pues mira, primero que nada nos gustaría que nos hablaras un poco de ti, un poco de la Fundación Diabetes LATAM y qué es lo que hacen de manera más general, ¿no? Ok, pues yo tengo una hija con diabetes, Hanna, que la diagnosticaron hace 8 años. Yo soy colombiana, tengo doble nacionalidad colombiana y británica, mi marido es inglés y a mi hija la diagnosticaron cuando vivíamos en Londres. Hace 4 años llegamos a Panamá por razones familiares y laborales. Y pues yo llegué buscando grupos de apoyo y educadores y muchas de los puntos de apoyo y de supervivencia que fueron críticos para nosotros cuando diagnosticaron a Hannah y no encontré mucho en Panamá. Y a través de la endocrinóloga de Hannah, mi hija, empezamos un grupo de apoyo de mamás. Invitamos mamás y papás, pero definitivamente este mundo de apoyo en diabetes es sobre todo de mamás. Y ese grupo se fue formalizando hasta que hace un año pues creamos Diabetes Latam y tenemos dos pilares grandes. Uno es la educación y la otra es el apoyo para niños y adolescentes y sus familias. A eso es a lo que nos dedicamos. Cuando empezó la fundación teníamos la idea de que algunos de esos programas de educación y de apoyo iban a ser virtuales y otros presenciales, pero nacimos en la pandemia. Entonces todo lo que hacemos es virtual por necesidad, pero eso nos ha dado la posibilidad de llegar a personas que geográficamente no hubiéramos llegado si hubiéramos sido totalmente presenciales. Sí, claro, totalmente. Y particularmente sobre Panamá, quisiera que nos ayudaras contándonos un poquito sobre cómo es vivir con diabetes en Panamá, cómo son los servicios médicos y sobre todo si tienen algún estimado de cuántas personas viven con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en el país. Ujú. Pues mira, cómo es vivir con diabetes en Panamá depende del tipo de atención médica que tengas. Y tenemos acá lo que yo creo que tenemos en casi todos los países de América Latina, que es un sistema donde un porcentaje bajo de la población, se calcula que en Panamá por ahí al 10 al 15% de la población tiene seguros privados. Después, la mayoría de las personas están afiliadas a la Caja del Seguro Social a través de su empleador, que es el sistema de salud médico público, pero para él tienes que estar o empleado o contribuir como independiente. Y las personas que no tienen ninguno de estos dos caen bajo la protección del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué tipo de atención tienes? Tristemente, depende de mucho de tu nivel socioeconómico. Antes de la pandemia se calculaba que el 60 o 65% de la población panameña estaba afiliada a la Caja del Seguro Social y con eso te deben dar insulinas e insumos y tus chequeos médicos. Lo que pasa es que muchas veces hay escasez de unos o de los otros. Entonces, aunque en papel tú tienes derecho a estas facilidades, en la realidad hay muchas familias que tienen que ir de farmacia en farmacia, de hospital en hospital, a veces siguiendo procesos burocráticos. Entonces, el camino de acceso a los medicamentos y a los servicios no siempre es fácil para las familias. Sí, claro. Respecto a la población, desafortunadamente, y también muy representativo de la región, no tenemos estadísticas puntuales y actualizadas, no se hace un censo de diabetes, pero el Instituto Gorjas, que es un instituto de investigación, calcula que en Panamá hay más o menos 325.000 personas con diabetes en general, muchos no diagnosticados. Y ahí estamos hablando de diabetes tipo 2. Entonces uno podría hacer pues cuentas alegres, ¿no? Si la diabetes tipo 1 es entre el 5 al 10% de la población,
podríamos tener hasta 16.500 personas en Panamá viviendo con diabetes tipo 1, pero eso no lo sabemos a ciencia cierta. Sí, claro, totalmente. Son estimaciones, ¿no? Como muchas veces pasa en América Latina que estimamos nada más. Y quería preguntarte sobre tecnologías, también si puedes decirme qué tan fácil es acceder a ellas y qué dispositivos médicos tienen como microinfusoras de insulina o puertos de inyección o sensores, ¿cuáles son los que tienen disponibles en el mercado en Panamá? Disponibles, vamos como de más tecnología a menor. La única bomba microinfusora de insulina que tú puedes adquirir en Panamá es la Medtronic con su sensor Guardian. A eso tienen acceso muy pocas personas porque no tiene un cubrimiento a través de la seguridad social. Algunos seguros privados cubren parcialmente esas tecnologías, otros no, pero la cobertura no es universal, digamos, como puede pasar en un país como Colombia, donde sí hay cobertura universal de tratamientos y de tecnologías. Entonces tenemos la Medtronic con su sensor y de ahí tenemos, yo hablo sobre todo de productos aprobados por la FDA y por la EMA. Sí. De resto no hay nada más. De resto hay glucómetros de diferentes marcas, pero no tenemos el Freestyle todavía, no tenemos ningún otro tipo de bombas. Entonces la mayoría de las personas que están afiliadas a la fundación se hacen en promedio 4 glucometrías capilares al día y usan sobre todo viales de insulina con Ujú. jeringuillas. Los pens se usan menos. Hay pens, pero se utilizan menos. Sí, claro, es que muchas veces es más difícil conseguirlos, ¿no? Y que las farmacéuticas los manden. Si no hay como compra, no hay abasto, ¿no? También. Exactamente, no es Y negocio. cuéntame, Pilar, además de esta iniciativa educativa que tiene la Fundación Diabetes Latam, ¿qué otras fundaciones o qué otros esfuerzos para la diabetes por y para la diabetes se están haciendo en Panamá? Hay una fundación que es sobre todo de diabetes tipo 2, una fundación que lleva muchos años de creación. Fue fundada por una médica que murió, pero parece que fue una mujer con una vocación de servicio y con una pasión por educar y por luchar porque las personas con diabetes tuvieran una mejor vida. Y hay una fundación que opera sobre todo desde un hospital público que regala insulinas y glucómetros. Pero cuando nosotros creamos Diabetes Latam, lo que nos dimos cuenta es que no había una fundación específicamente para tipo 1 y que su énfasis principal fuera la educación. Y cuando yo reviso los casos de éxitos que yo veo trabajando con familias y nuestro propio caso como familia, lo que más nos sacó adelante fue un programa educativo muy robusto que nos dieron en el hospital en Londres donde iba mi hija. Era un hospital muy grande. Ujú. Inglaterra es el quinto país del mundo con más diabetes tipo 1 y tiene un servicio nacional de salud que cubre a todo el mundo, indiferente de si está empleado o si tiene o no los medios económicos. Nosotros recibimos el primer año de diagnóstico como familia 320 horas de educación. Wow. Y eso marcó la diferencia para que después de ese año fuimos una familia muy autónoma. Entonces ese mismo principio yo no lo veía implementado en estas otras dos ONGs que ya existen en Panamá. Y ese fue, digamos, la razón de nuestra fundación por la cual la creamos. Entonces, sí hay otras dos fundaciones pues, que hacen cosas muy buenas, pero específicamente en tipo 1, donde el énfasis fuera educación y apoyo, no veíamos que había nada. Sí, claro, y es creo que lo que vemos también incluso aquí en México, ¿no? Que el tratamiento, siempre lo decimos, ¿no? La frase, la educación en diabetes es el tratamiento y lamentablemente parece que llegas a la diabetes y es como, educación en diabetes y los servicios de salud, ni por aquí, ¿no? Y es muy Exacto. complejo. Y también eso me lleva a mi siguiente pregunta. Sabemos de estas realidades de diabetes en otros países de Latinoamérica o de habla hispana. Cuéntanos,
¿A ti qué te gustaría que nuestros lectores supieran sobre lo que es vivir con diabetes tipo 1 en Panamá? Pues a mí lo que me gustaría que supieran es que si indiferente el sistema de salud bajo el cual caes, si tú logras tener las insulinas y los insumos y seguido y paralelo a eso, la educación y el apoyo, yo creo que es posible vivir bien. Si no tienes una de estas tres cosas, creo que la vida se puede dificultar muchísimo. Y nosotros tenemos dentro de nuestros miembros los que pueden vivir muy bien porque tienen acceso de alguna manera a estos tres pilares y los que tienen un muy pobre desempeño porque no tienen acceso a uno o a varios de estos tres pilares. Entonces yo creo que depende mucho de la vivencia individual. Y yo lo que quisiera que supieran los lectores, no solo en Panamá, sino en todo el mundo, es que las asociaciones de pacientes existimos a veces para cerrar esa brecha que de pronto el sistema de salud, no importa qué tan bueno sea, no las va a poder suplir, que es toda la parte del día a día, del apoyo, de tener otra persona que ha vivido lo que tú has vivido y que entiende muy rápidamente y que se puede conectar desde una manera muy empática con tu vivencia. Entonces, lo que yo quisiera es que, indiferente qué país de América Latina vivas tú, la gente pueda accesar a la mejor medicina posible y a una asociación de pacientes donde se siente acogida y donde va a ser educada. Yo creo que esa es como una fórmula clave para vivir bien con diabetes. Sí, claro, totalmente el acompañamiento, ¿no? Y dinos, Pilar, ¿en dónde podemos, por último, dónde podemos seguirlos en redes sociales? ¿Cómo los encontramos? Pues tenemos una cuenta de Instagram y de Facebook, publicamos 3 posts semanales, todos con un principio educativo o comunitario de apoyo. Aparecemos como Fundación Diabetes Latam y tenemos una página web www.diabeteslatam.org donde están todos nuestros servicios. Tenemos una plataforma virtual para padres, tenemos una plataforma que tiene 9 cursos. El primer curso es qué debes saber cuando te dan el diagnóstico y puede que estés en el hospital con tu hijo y para ir navegando cronológicamente hasta poder ser autosuficientes en el cuidado. Esta es una plataforma totalmente libre de costo. Cualquier persona que se afilie a la fundación llenando un formulario tiene acceso a eso. Tenemos campamentos virtuales, talleres mensuales para padres. Estamos desarrollando un web app que se llama Mi Día, que está compuesto de videos educativos para niños, y estamos desarrollando un curso virtual de diabetes y escuelas para maestros y personal administrativo, para que ellos también se eduquen para poder apoyar a ese niño con diabetes. Entonces, todos estos programas están publicados en nuestra página web, tenemos un blog y en redes sociales también nos pueden seguir. Claro, pues sí, seguramente ya les etiquetaremos todas sus redes aquí. Pues muchas gracias, Pilar, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y me parece muy importante porque ver ese panorama de cómo se vive la diabetes en todos los países siempre es muy enriquecedor y podemos también tomar ideas, iniciativas y no solo aplicarlas en un solo país, ¿no? Sino irlas arrastrando como ustedes mismos lo han logrado hacer gracias a esta iniciativa por redes sociales y poder expandirse hacia otras partes de habla hispana, pues es increíble y es muy enriquecedor para la comunidad. Exactamente, lo has resumido muy bien, Karine. Te agradezco muchísimo, Pilar, muchísimas gracias por tomar mi llamada. Muchas gracias a ti. Gracias y gracias a todos por vernos. Hasta luego. Bye Chao, que bye. estés bien.